Top. Shiur Lag Baomer, vamos a dar un shiur especial sobre Torah Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? ¿Cuál es la función de la Kabbalah? 3 etapas principales de la Torah de la Kabbalah y 5 puntos distintos de Bate Midrash de la Kabbalah. Primero, la Kabbalah tiene la palabra lekabel. Lekabel es recibir. El ser humano, por el solo hecho del ser humano, está acostumbrado de él investigar y él saber y él entender. La posición del hombre frente a la inteligencia es una posición positiva en la cual él se esfuerza y sabe de que hasta cierto punto él puede llegar a entender con los límites del pensamiento humano que puede llegar a tener, pero él sabe de que puede llegar a esforzarse y llegar a algo. La Kabbalah, uno puede esforzarse y no entender nunca nada. Porque la Kabbalah es el asunto de que es lo que uno recibe de otro. Y ese otro recibe de otro, y ese otro recibe de otro, y ese otro recibe de otro. Es decir, de manera hipotética, puede llegar a venir una persona que no es judía, que vive en la en la aldea de Choel. Es una aldea en Río Negro, en el sur de Argentina. Choel, sí, me acuerdo. Fin del mundo, a la izquierda. Después del fin del mundo, a la izquierda y un poco más. Y esa persona puede llegar y estudiar bien una página de Gemara, y puede llegar de manera teórica, prácticamente no pasa nunca, pero de manera teórica, hay una posibilidad teórica de que esa persona puede llegar a entender una halajá, más que una persona que estudió toda su vida en yeshivot y sabe y recibe sus almas, y puede llegar esa persona puede llegar a entender algo. Es una posibilidad teórica, no práctica, pero teóricamente sí. La Kabbalah no. La Kabbalah únicamente una persona puede llegar a entender a través de 2 cosas, a través de lo que recibió de su maestro y de lo que le revelaron de arriba. ¿Ok? La Kabbalah empezó con la Torah. Es decir, la Torah misma. La Kabbalah era Torah oral, como toda la Torah. Toda la Torah era Torah oral. La Torah escrita, por lo general, si uno pregunta a una persona en la calle, de manera de tiempo, ¿cuándo fue entregada la Torah oral y cuándo la Torah escrita? El 99% de la gente y el 95% de los que estudian Torah y el 80% de los rabinos te pueden llegar a decir la respuesta estúpida, que no tiene nada que ver, que es que primero fue la Torah oral, la Torah escrita, y después se dio la Torah oral. Todo, es una estupidez. Un ejemplo. Moshe Rabbeinu, está escrito en la Torah, que que Dios le dijo a Moshe, decir al pueblo de Israel que pongan tzitzit, que hagan tzitzit. En su ropa, pongan tzitzit. Ok, si tiene 4 esquinas y demás, todo. Bueno. Llegó Moshe Rabbeinu y dijo, bueno, muchachos, de ahora en adelante, ok, cada uno que tenga una vestimenta, que tenga 4 puntas y esto y lana y demás, tiene que poner unos hilos así que se llaman tzitzit. Bueno, les explico ahora cómo se hace. Uno se toma el hilo, lo dobla, hace así, eso es un tzitzit, ¿ok? ¿Entendido? Entendido. El pueblo de Israel, vamos a decir, de que enseguida puso el tzitzit. Vino uno de los pueblos de Israel que estaba ahí parado, dice, ¿qué está haciendo? Un tzitzit. ¿Qué es un tzitzit? No sé, Moshe Rabbeinu dijo que hay que poner tzitzit. ¿Dónde está escrito? No está escrito. Porque Moshe Rabbeinu lo dijo de manera oral. Después lo escribió. Primero lo dijo de manera oral. La Torah fue primero oral y después escrita. ¿Ok? La Kabbalah lo mismo. Primero fue oral. Entonces Moshe Rabbeinu recibió la Torah con todas las explicaciones y toda la Kabbalah también. Y esas explicaciones, mientras siguió habiendo profetas en el pueblo de Israel, que fue hasta más o menos el año 500 antes de la era cristiana, los últimos 3 profetas de Haggai, Zecharia y Malachi,
La Kabbalah estaba... No hacía falta estudiar la Kabbalah de manera de estudio, sino de manera de vivir la Kabbalah. Es decir, el profeta no estudia Kabbalah, no estudia revelación divina, sino tiene una revelación divina. ¿No? Es como que yo digo a una persona, hoy vi al rabino Spangenthal. Me encontré con el rabino Spangenthal. Y ustedes me preguntan, disculpe, ¿usted se encontró con la esencia del rabino Spangenthal? ¿Con la revelación del rabino Spangenthal? ¿Con el... alguna otra palabra estúpida? No, yo me encontré con el rabino Spangenthal. Lo mismo acá. Dios se reveló al profeta. No, disculpe. La revelación, la esencia, el contexto, el límite... No, estúpido. Dios se reveló. Y lo entendí por mi visión profética. Entonces no hacía falta escribir nada. ¿Por qué? Porque la revelación divina y demás estaba en una especie de transmisión directa. ¿Ok? Había Batei Midrash de Nebuah, Bet Midrash donde se estudiaba cómo prepararse para ser profeta. Pero la decisión de ser profeta o no ser profeta no estaba condicionada por la persona, sino estaba condicionada por Dios. Si Dios le da la gana, esa persona que se esfuerza va a ser profeta. Si Dios no le da la gana, no va a ser profeta. Es decir, nadie puede tomar y estudiar y saber y de repente recibir un título de profeta. Bueno, Dios, no sé, yo me voy a dormir, espero que hoy te ocupes de contarme algún cuento picante, porque no, yo tengo un título acá de profeta, hice los exámenes y tengo cara así de profeta y larga y barba, ¿no? Y demás. Entonces, no, tengo que ser profeta. No existe. Nadie puede tomar a Dios del cogote y decirle, bueno, usted se me tiene que revelar. No es así. Ahora, la segunda etapa de la Kabbalah, sí, la primera etapa de la Kabbalah escrita fue la Kabbalah antigua. Que la Kabbalah antigua surgió especialmente en la época de los Tanaítas, en el cual se empezaron a escribir libros. No nada más a estudiar de manera oral, sino a escribir libros. Hay bastantes libros que llegaron a nuestros días de la Kabbalah antigua. Por ejemplo, el libro que se llama Sefer HaEjalot, Sefer Yetzirah, es muy antiguo. Shiur Komá, es muy antiguo. Otiot de Rabbi Akiva. Harba de Moshe, casi nadie lo conoce ese libro. Harba de Moshe, la espada de Moshe. Esos son libros de la Kabbalah antigua. Esa Kabbalah antigua es más o menos hasta la época de los amoraitas y más. Y se siguió estudiando de manera muy secreta, muy poca gente, porque en la Gemara mismo dice, en el tomo de Haigá, ¿quién es el que puede estudiar Kabbalah? Y la Gemara dice así, que no se puede, que los secretos hay cosas que se pueden estudiar de dos personas, hay cosas que se tienen que estudiar uno con uno, un maestro con uno alumno, y hay cosas que no se pueden enseñar. Como Maaseh Merkabah, todo el asunto de la revelación divina de Ezequiel y todo lo que tiene que ver con cómo Dios maneja este mundo. Si no se dice, ahí está escrito, dice, se le puede enseñar ciertos tipos de Rashi Prakim. ¿Qué significa Rashi Prakim? Pautas. Pautas no. Rashi Prakim viene a ser ¿Qué más? no, puntos esenciales de capítulos de esa sabiduría, y únicamente al que ya sabe. Y se entendió, entendió. Y si no entendió, no entendió. Es decir, el que ya está preparado y ya sabe algo, y lo tiene más o menos medio desordenado en sí mismo, el maestro puede llegar a explicarle cómo ordenarlos, pero no puede explicarle desde el principio. Y hay mucha gente que estudia Kabbalah y se piensa que estudia Kabbalah. No estudia Kabbalah. Está leyendo Kabbalah muy bien, él se piensa que entiende muy bien, pero no entiende un reverendo pepino. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora, ¿qué pasa?
Así estuvo más o menos hasta el siglo XI, XII. En el siglo XI, XII empezó en el norte de España y en el sur de Francia, en Provence, empezaron a escribir muchísimos libros sobre la Kabbalah. El primer libro que se escribió, creo que es Sefer HaBahir. Sefer HaBahir. Y después el libro más importante de toda la sabiduría de Kabbalah hasta nuestros días, que es el Zohar. Es decir, el Zohar se reveló en esa época. El Zohar está dividido en varias partes. Está Hidra Zuta, Hidra Rabba, Sabbat de Mishpatim, Cifra de Tziniuta, el Zohar mismo, Zohar Hadash y demás, ¿no? Todos esos complejos de sublibros se juntan todos en un libro que se llama el Zohar, ¿no? Ahora no quiero entrar en la discusión que no tiene fin. Si el Zohar fue escrito, ¿quién lo escribió el Zohar? ¿Por qué? Porque la verdad me importa un reverendo pepino, otra vez volviendo con el pepino. ¿Quién es el que escribió el Zohar? Porque la discusión de quién es el que escribió el Zohar está como ocultando que si no lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, quiere decir que es un libro que no tiene ningún sentido. No, el libro del Zohar es un libro santo, sea quien lo escriba. ¿Ok? Ahora, cierta parte del Zohar, seguro que no lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, porque están nombrados ahí nombres de rabinos que estuvo después de la época de Rabbi Shimon Bar Yochai y no los vio. ¿No? Primero. Pero con todo y eso, también los que discuten y dicen de que Rabbi Shimon Bar Yochai no escribió el Zohar, ellos escriben de que el que lo escribió, sea quien sea, Rabbi Moshe de León en Córdoba, él lo escribió con la visión de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es decir, que Rabbi Shimon Bar Yochai le reveló a él los secretos. No importa cómo fue el asunto. El asunto es que el libro del Zohar es un libro más importante, viene a decir, es decir, como la Torah escrita, el libro canónico de la Torah escrita es el Tanaj, y el libro canónico de la Torah oral es la Mishnah, y la explicación de la Mishnah que es la Gemara. El libro canónico de la Kabbalah es el Zohar. Todos los demás libros están como bajo el contexto de el Zohar. Se escribieron varios libros en esa época. El Ramban escribió un libro, el Ra'abad, Rabbi Avraham ben David, en Provence escribió otro libro, y varios libros más que se escribieron en esa época. ¿No? Había un rabino muy importante, el Rabbi Mashu Ibn Gabay, que es la base de los libros del Maharal de Praga. El Maharal de Praga especialmente está basado en los libros de Rabbi Yosef Ibn Gabay. Y demás libros. Esos son la Kabbalah de la época medieval. Y después, el final de la época de la Kabbalah medieval es Rabbeinu Moshe Cordovero, que estaba en Tzfat. Estamos hablando del año 1550, algo así. Es el final de la Kabbalah medieval. Sí. En esa época surgió por 1 año y 10 meses el Arizal. Que el Arizal profundizó más en la Jochma de Kabbalah y puede ser que haya entendido, según lo que se dice, más que los demás. Se profundizó más y entendió más. Durante 1 año y 10 meses, todo el tiempo que él enseñó, él estudió toda su vida, enseñó muy poco. Uno de los alumnos de él que él estudió antes de que él vaya a Tzfat era Rabbi Yaakov Serug, que él se fue después a Italia y de Italia salió todo el estudio de la Kabbalah en Ashkenaz, pero él estudió antes de que el Arizal vaya a Tzfat. Estudió en Egipto. El Arizal vivió en Egipto, nació en Jerusalén, vivió en Egipto, y después, el último año y 10 meses, fue a Tzfat a vivir y ahí se murió. Rabbeinu Chaim Vital, que es el Maharjú, que se dice, es el más grande alumno de Arizal. Él, según lo que se dice, es el único que puede explicar los libros de Arizal. Hay quien discute con eso, no importa. Pero él estudió con él en Tzfat. Otro libro de la Kabbalah medieval muy importante son los libros de Rabbi Abraham Abul Afia.
Rabbi Abulafia estaba en mucho contacto con la subrama de los Slafim, de los musulmanes Slafim, que eran especies de filósofos internos del Islam. Y él hacía mucha práctica de Kabbalah, de meditación y demás. Los libros de Rabbi Abulafia no se imprimen, porque hay una especie de maldición. El que imprime el libro de Rabbi Abulafia o se muere o se le incendia la fábrica y le imprenta un drama. Justo hace unos años, no sé, vi un libro de Rabbi Abulafia y dije, Rabbi Abulafia es un libro, no un libro nuevo, una edición nueva de un libro de Rabbi Abulafia. Digo, tengo que verlo, porque ahí tiene que escribir de que el que lo imprimió se murió, se le murió el hijo, se le mató la esposa, se le quemó la casa, no sé, algo un desastre tiene que ver. Averigüé, no le pasó nada al tipo. Acá en Mosad Rav Kook. Yo digo, Mosad Rav Kook, yo lo veo, es acá, ese edificio de ahí, no se quemó, está ahí, Se ve de acá, ¿no? Sí, se ve. Mosad Rav Kook. No puede ser. Y de repente viene el prólogo de que es un libro de que puede ser que no sea de Rabbi Abulafia. Si puede ser que no sea, puede ser que no se incendie. Bueno, no se queme nada, que no haga un desastre. ¿No? Rabbi Abulafia. Entonces, muy importante Rabbi Abulafia. Tiene cosas de meditación, que para una especie de meditación interna, como puede llegar a desconectarse del cuerpo, de cierta manera. Seguimos. Desde que salió el Arizal. Meditación es provocar forzadamente. No forzadamente. Es sacarse de encima todo lo material para poder llegar a una especie de iluminación del alma y del pensamiento abstracto sin saber qué es lo que pasa en este mundo. Sin estar con el teléfono anotado, a ver qué me llaman y sin... ¿Es necesario provocar la profecía? No, profecía, pero cierto tipo de entendimiento que uno no puede entenderlo si está sentado y comiendo en la mitad de la pata del pollo, ¿no? Es medio difícil. Hay quien llega a eso también, comiendo en la mitad de la comida, pero no estamos en ese nivel todavía, ¿no? Hay gente que uno lo ve comiendo y se piensa que está en la mitad de la profecía, porque está tan ocupado del asunto, que está ahí con la pata del pollo y está ahí, está totalmente concentrado. Sí, seguro. Sí, seguro. Es como el Hasid que fue a ver al Rebbe. Una vez, no lo conocía, él era Hasid de tal Rebbe y no lo conocía nunca. Entonces una vez fue a conocerlo al Rebbe. Entonces llegó a la casa, la fiesta, estaban todos los Hasidim. Entonces el Rebbe le trajeron una bandeja con manzanas. Y él dijo, Baruch atah Hashem, Boré Periaetz, y come un pedazo de manzana. Bueno, no vio gran cosa. Llegó a la casa después de dos semanas de viaje, ida, de vuelta. Y la esposa le dijo, ¿y fuiste a lo del Rebbe? ¿Cómo estuvo? ¿Qué es lo que viste? La verdad, nada. Llegué ahí, le dieron una bandeja con manzanas, tomó una manzana, dijo brajá y listo. Yo también como una manzana y digo una brajá. Dijo la esposa, estúpido. Él no quiere comer la manzana, él quiere bendecir a Dios. La manzana es ¿cómo hacer para bendecir a Dios? A través de la manzana bendigo a Dios. Ahora, tú eres distinto. Tú quieres comer la manzana, pero como no puedes comer la manzana sin la bendición, y bueno, bendecimos. Es decir, ¿cuál es la intención de cada uno? Es otra cosa. Seguimos. Dejen la pata del pollo. ¿Okay? Desde la revelación de los libros del Arizal, que es una revelación media rara cómo se reveló, porque es una cosa increíble cómo al final se revelaron esos libros. No son los libros del Arizal. El Arizal no escribió ningún libro en su vida. Son libros de alumnos. Son especialmente los libros de Rabbeinu Haim Vital, Etz Haim, Pri Etz Haim, y después los Shmona Shearim, las 8 puertas, que cada una es un libro separado. Ahora, después del surgimiento de la Torah del Arizal y todo lo que está escrito, todo lo que pasó fue, todas las distintas ramas de la Kabbalah hasta nuestros días, es distintas explicaciones de la Torah del Arizal. Nadie se ocupa de la Kabbalah antigua, menos alguno que otro profesor en la universidad, aburrido. Casi nadie se ocupa de la Kabbalah de la época medieval, menos algún que otro profesor aburrido y algún que otro rabino también, no aburrido, no se puede decir aburrido, pero... No, son libros muy importantes, pero no se ocupan mucho. Si la Torah del Arizal es tan dominante, que todo lo demás es
es explicaciones. Una de las explicaciones es el Ramjal. Ramjal son una rama de explicaciones de la Torah de la Arizal en distintos subtemas. Rabbi Israel Baal Shem Tov y todos los Hasidim son distintas explicaciones. El Gaón de Vilna, otras explicaciones. Aunque él discutió con la Arizal varias veces y dijo de que la Arizal está aquí. No es que la Arizal está equivocado, de que el alumno Marjún no lo entendió. No entendió al Arizal varias veces. Ashlag, el Rav Kook, son distintas escuelas de explicaciones del Arizal. Casi nadie va y toma una cabalá de antiguo y trae una prueba de que está escrito en la Otiot de Rabbi Akiva tal y tal. No sé. Es decir, primero está el asunto de que hay gente que dice de que el Arizal dijo de que no estudie ningún libro antiguo porque yo entendí más que los demás. Los demás no entendieron. Pero no creo que el Arizal tenga... No sé, pienso que es una exageración. Porque uno puede decir, Otiot de Rabbi Akiva, ¿quién lo escribió? El Bet Midrash de Rabbi Akiva. Uno no puede decir que el Bet Midrash de Rabbi Akiva y Rabbi Akiva como Rosh Bet Midrash entendieron menos que el Arizal. Discúlpeme. En ningún tema, ni en Alajá, ni en Kabbalah, ni en lo que sea, Rabbi Akiva entendió menos que el Arizal. Puede ser que, como es un asunto de Kabbalah, es un asunto de que lo que uno recibe, el Arizal recibió más, no porque era más santo que Rabbi Akiva, no. Sino porque eso es lo que la generación necesitaba. Si la generación necesita más revelación, entonces él tiene más revelación. No por él, sino por las circunstancias del pueblo y del mundo. Ahora esa es de manera histórica de los libros de la Kabbalah. Ahora, sí. No es raro encontrarse citado en el Sefer Yetzirah o Sefer Raíz. Se encuentran citados de forma... Sí. No, se encuentran citados, sí, se encuentran citados, pero no es la ocupación esencial de la mayoría de los rabinos que se ocupan de esa materia, no es en eso. No es en eso. Es explicaciones del Zohar y del Ari. Ahora, hay que entender, y eso es muy importante, hay 5 etapas distintas en la Torah de Kabbalah hasta nuestros días, que cada etapa viene a solucionar o a tratar un tema que es el tema más importante de esa época. En la época antigua, en la época del Tanaj, la época de Moshe Rabbeinu, ¿cuál era el más grande problema del mundo? Es decir, ¿el mundo en qué se ocupaba? ¿Había alguno primero en esa época que no creía en Dios? No. Todo el mundo creía en Dios. Lo que pasa es que uno dice, Dios es el fuego, Dios es la nube. Pero no había un ateo en Egipto o en China o en no donde sea. No existía una persona que diga, no, la verdad, yo creo en Darwin. No. Porque si se crees en Darwin en esa época, sos un mono. Una persona, no, la persona antigua, en la época antigua, creía en Dios. Lo que pasa es, ¿cuál era el problema? El problema era la mitología. Que la mitología es una especie de Avodah Zará subliminal con muchas ideas. Para tratar de solucionar el problema de la mitología, la Kabbalah, estaba la Kabbalah y el Bet Midrash de Moshe Rabbeinu. La profecía. La profecía tiene como objetivo eliminar la mitología, no el ateísmo, la mitología. No hay 2 dioses, 15 dioses, hay un Dios. Y ese es el objetivo de la profecía. Ese Bet Midrash, ¿quién fue el Rosh de ese Bet Midrash? Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu es el más grande profeta, el primer profeta del pueblo de Israel y demás, y él enfocó el asunto de la profecía como para contradecir y para tratar de solucionar el problema del mundo en esa época, que era la mitología. Eso fue en la época de Moshe Rabbeinu, Beit Rishon, y después hasta más o menos 200 años después de la destrucción de la construcción del segundo templo. Estamos hablando de 300 años antes de la época cristiana. Ese era el problema del mundo. 300, 400 años antes de Cristo y demás, ¿cuál fue el problema del mundo? La gente no creía en mitología. La gente en qué creía en misticismo, que es distinto. La idolatría no tiene nada que ver con la verdad.
Pero el misticismo sí. Porque el misticismo, el sistema místico de que hay fuerzas buenas y fuerzas malas y demás que están peleándose en este mundo, tiene nada que ver con tiene algo que ver, pero muy sutilmente con la mitología. Pero es especialmente mística. Mística. En esa época en la que el mundo se ocupaba de mística, Dios enfocó la revelación de la Torá, de la Kabbalah en esos días, estamos hablando de la época de los Tanaítas y demás, para tratar de ese tema. Dios se escribieron esos libros como Sefer de Jalot, Shiur Komá, Sefer de Yetzirah y demás, que el objetivo de ellos que era tratar los problemas que la mística trataba en el mundo y demostrar cuál es el enfoque de Dios sobre la mística. Por eso son libros muy misticismo, de mucho mística, pero mística judía y pura. Llegamos a la época medieval. ¿Cuál era el problema? Que el mundo, no estamos hablando del mundo, el pobre tipo que trabajaba de 6 de la mañana a 12 de la noche como labrador en un campo feudal. No, estamos hablando de la élite de pensamiento humano de esa época, en la época medieval. ¿Cuál era el más grande, el enfoque más grande? ¿Y de qué la gente se ocupaba? De filosofía. ¿Quién tiene la culpa de que la gente se ocupaba de filosofía? Los árabes. ¿Ok? Porque los libros de Aristóteles y Platón y demás estaban en griego. Nadie entendía griego, nadie leía griego, ni los griegos leían griego porque es otro tipo de griego, ¿ok? Nada que ver, un griego de ahora no entiende un pepino uno le muestra el libro de Platón y no sabe de qué lado darlo vuelta, porque no entiende, no es nada que ver con el griego de hoy. El griego de hoy está ocupándose de robar a la Alemania, al francés, la plata, nada más. No hace nada, nunca hace nada, nunca hizo nada. ¿Okay? Tengo un amigo griego, ¿no? Me dice que es increíble que en Atenas uno va a las 2 de la mañana, se sientan todos y están todos dando vueltas, no hay nadie que hace nada. Nada. Es increíble. No importa. Los griegos quedaron como libros cerrados. Lo que pasó es que los árabes tradujeron los libros de la filosofía griega, porque los árabes eran muy culturales, no como ahora que son todos estúpidos. Era la punta de la cultura mundial eran los árabes. Tradujeron esos libros al árabe, del árabe lo tradujeron al latino, y del latino empezaron a estudiar en las iglesias. ¿Ok? Entonces la gente se ocupaba de filosofía, y filosofía era el asunto. Entonces, como filosofía era el asunto, Dios preparó al mundo, es decir, Dios enfocó el estudio de la Kabbalah y los libros que tenían que estar escritos, y los rabinos que se ocupaban de eso se enfocaban ¿de qué? De cosas que trataban de temas filosóficos, pero de manera de Torah y de Kabbalah. Y esos son los libros de la época medieval en el norte de España y el sur de Francia, de Rabat y el Ramban y demás, hasta Rabbi Moshe Cordovero, que se ocupaban específicamente de tratar temas filosóficos de manera pura. Que la fuente del trato de las soluciones filosóficas son fuentes de Torah, no son fuentes de pensamiento humano, de Aristo y demás. ¿Ok? Tenían una especie de modus vivendi. No es que decían de que Aristo era un estúpido, no. Respetaba mucho a Aristo. Pero sabían de decir dónde estaba equivocado y dónde no. ¿No? Si muchas partes. Escuché una vez un shiur del Rav Sherky, que le explicó de dónde Aristo sacó las bases de la filosofía griega, y lo sacó de su maestro, que su maestro estudió con un rabino de la época de Knesset Agdolá. ¿No? Se basó del judaísmo a Grecia, y de ahí Grecia a Aristo y demás. Pero como pasó en cosas, ¿cómo se dice? En gente no preparada y no, entonces se mezcló con cosas que no tenían, que no estaban bien. Por eso, un segundo.
El primer Bet Midrash dijimos que en la época de la profecía, el Rosh Bet Midrash era Moshe Rabbeinu. El segundo Bet Midrash, que dijimos que era el asunto de la mística, ¿qué? ¿Quién fue el Rosh Bet Midrash? Rabbi Shimon bar Yochai. ¿Eh? Que él viene a ser alumno de Rabbi Akiva y teóricamente Rabbi Akiva sabía como él o más, pero no importa, pero el que él preparó y doctrinó y enseñó para hacer una especie cosas que puedan llegar a explicar el misticismo de manera judía y pura, es Rabbi Shimon bar Yochai. No importa ahora si escribió el Zohar o no escribió el Zohar, no tiene nada que ver. La Kabbalah de esa manera es Rabbi Shimon bar Yochai. La tercera etapa dijimos que el asunto era la filosofía, ¿no? Y vamos a decir, ¿quién es el Rosh Bet Midrash de esa época? Que se ocupó de manera de tratar de temas para tratar de manera judía temas que tienen que ver con filosofía. El Zohar. Es decir, no importa quién escribió. El Zohar fue la base de ese enfrentamiento. El Zohar es un libro universal, es decir, es un libro... No, nada más habla de cosas que tienen que ver con todo el mundo, no con el pueblo de Israel específicamente. No es un libro para el pueblo de Israel, es un libro para todo el mundo. Si es un libro para todo el mundo, ¿por qué estamos en contra de que cualquier estúpido o estúpida, cualquier artista en Hollywood estudie estudiando Kabbalah? ¿No? Kabbalah, pelotas, ¿qué Kabbalah? ¿Qué Kabbalah? ¿Qué tiene que ver con Kabbalah? El problema no está en que estudian Kabbalah. El problema está de que la Kabbalah la pasan en ciertos tipos de fuentes impuras y es problemático. Porque ahí los secretos de la Torah pasan por cosas impuras, entonces la consecuencia son cosas impuras. Si se mezcla los secretos de la Torah con la impureza de este mundo, y es problemático, especialmente si la persona que enseña no es una persona pura. ¿Ok? Pero la consecuencia es dramática. La cuarta época de la revelación de la Kabbalah viene a ser, es decir, el mundo empezó a investigar el asunto del alma. Es decir, el alma, el sí mismo, ¿no? El pensamiento, toda la parte, estamos hablando del siglo XVI en adelante, XVII. La gente se empezó a ocupar de cómo mi alma funciona, qué es mis sentimientos, qué son mis pensamientos. Y no eran cosas de 4 tipos locos. Mucha gente se empezó a ocupar de eso. Y vamos a decir, la cúspide de eso es la psicología. Psicología, psicoanálisis y demás. Viene a ser esfuerzo humano de entender cómo el alma humana funciona, cómo se dominan los instintos, cómo se dominan los sentimientos, cómo el consciente, inconsciente, ego, alter ego y demás. No empezó hace 1000 años, empezó hace 250 años, 300 años, no más. El Rosh Bet Midrash de eso, en la cultura general, Freud, otro judío. ¿No? Pero en esa época surgió, como dijimos, de que la Kabbalah enfrenta los desafíos de cada época. Los desafíos de esa época fueron enfrentados en la Torah de la Kabbalah por un movimiento popular judío que se llamó la Hasidut. ¿No? Y el Rosh Bet Midrash de la Hasidut, ¿quién es? Rabbi Israel Baal Shem Tov. No importa, hay una discusión si Rabbi Israel Baal Shem Tov estudió libros de la Arizal o no estudió. Hay quien dice que sí, porque los recibió de Maris Saruk, que Maris Saruk enseñó a rabinos de Ashkenaz, y hay quien dice de que no, él tenía la Kabbalah antigua de los Ashkenazim, de la época medieval. No importa ahora. Pero él se ocupó y enseñó y fundó un movimiento que la misión de ese movimiento es enfrentar cómo conocer el alma humana y cómo tratar el alma humana de manera judía, según las fuentes judías, para poder llegar a enfrentar el desafío del mundo, que es cómo conocer el alma humana de manera humana. Ahí se
Esto es la cuarta etapa, dijimos. Primera etapa, Moshe Rabbeinu. Segunda etapa, la época mística, con Rabbi Shimon Bar Yochai. Tercera etapa, la época de filosofía, que es el Zohar. Y la cuarta etapa es la época del el estudio del alma humana, el entendimiento del alma humana. Y el Rosh Midrash es Rabbi Israel Baal Shem Tov. Psicología es la cúspide. La cúspide acá filosofía, la cúspide de la época del lado de la Kabbalah es Rabbi Israel Baal Shem Tov. Y después los alumnos, que cada uno explicó de otra manera y cada uno profundizó de otra manera. Y para entender la diferencia entre Chabad y la rama de Chabad, la rama y otras ramas de la Hasidut, por ejemplo la rama de Breslev, es una diferencia abismal. Es decir, si yo pongo los 20 principios de la Torah de Breslev y los 20 principios de la Torah de Chabad, por ahí se encuentran en uno o dos. Nada más. Porque y se conocían. Es decir, el Baal HaTanya, que inventó la Hasidut de Chabad, se encontró con Rabbi Nachman de Breslev varias veces y podía ser que tenía un trato positivo entre unos y otros, se respetaba mucho entre unos y otros, pero nada que ver. Y los dos salieron del Bet Midrash de Rabbi Israel Baal Shem Tov. Porque los dos se ocupaban del alma humana. Uno se ocupa del alma humana de manera de operaciones internas en el alma humana, Breslev, y otro se ocupa del alma humana a través de pensamiento. Entender el pensamiento y el pensamiento que domina los sentimientos y las acciones. Eso es Chabad. ¿Entendido? La quinta etapa, que es la etapa que estamos hoy en día, ¿ok? Prepárense, estamos hoy, volvemos. Después de viajar por acá, aterrizamos, ¿ok? La quinta etapa, el mundo ya, después de dejar la mitología, después de dejar de cierta manera el misticismo, después de dejar la filosofía, porque hasta el día de hoy no puede estudiar filosofía en la universidad, pero no tiene nada que ver con la ocupación de filosofía de la época medieval. Y después de la cúspide de la psicología y demás, el hombre empezó a entender, surgió la idea del klal. Klal es la generalidad. Es decir, la persona no como persona particular, sino como parte de algo. Un grupo. ¿No? Lo que se llama psicología social. ¿No? Algo que es no es que más importante, es distinto que la psicología de un individuo. No es una cosa personal, es una cosa general. Y ese tipo de pensamiento, de ahí surgieron dos ramas. La nacionalidad y el socialismo. Es decir, cuando yo entiendo de que hay lo que se llama pueblos, la consecuencia de ese entendimiento es o la nacionalidad, es decir, yo quiero decir, bueno, si yo soy parte de este pueblo, quiero saber cuáles son los límites de este pueblo. Es decir, francés, tiene que hablar en francés, tiene que estudiar cosas de Francia, tiene que conocer su país, tiene que amar su país. ¿Ok? Pueblo. Límites de pueblo, ¿qué tiene ese pueblo? ¿Cuáles son las cosas que nos diferencian de otros pueblos? Ese es el nacionalismo. Puede ser un nacionalismo totalmente, ¿cómo se dice? Totalmente extremo, como el nazismo y demás, el fascismo y demás. Pues es un nacionalismo bueno, depende. Y el socialismo, que el socialismo viene a decir, bueno, pueblos no hay, pero sí hay grupos sociales. Los grupos de los obreros, y los grupos de los atorrantes, y los grupos de los políticos, y los grupos de esto. ¿No? Obreros del mundo unidos. Ok, está bien. Es una estupidez, pero no importa. Pero el socialismo es una consecuencia del entendimiento de la gente de que uno no tiene que ocuparse de sí mismo. Uno forma parte de un grupo. Tanto sea nación, tanto sea posición socioeconómica. No importa. Esas son las dos ramas y de eso ocupa el mundo. ¿Desde hace cuánto? 150 años. No más. Si había pueblos antes. Pero el asunto es de que 200 años, es decir, de que una persona se libere de un yugo de... Vamos a decir en Latinoamérica. ¿Qué eran? Provincias de un reino español, no sé qué, tenían un reino en España.
¿Qué tienen que ver con España? Nada. ¿Pero qué tienen que ver con sí mismos? Tampoco nada. ¿No? No tienen que ver, porque no hay... de cierta manera, consecuencias de que decían de que, bueno, esto es Argentina, esto es Uruguay. ¿Qué tiene de diferencia entre Uruguay y Argentina? Nada. Los uruguayos son más derechos. Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia abismal entre si uno está de esta parte del límite entre Argentina y Bolivia o de la otra parte del límite? ¿Es una diferencia abismal? No. Son los mismos descendientes de indígenas, de acá y de allá. Nada más. Ah, seguro, cuando juegan el Mundial, este es hincha de la selección de Argentina y el otro es hincha de la selección de Bolivia. Pero no tiene nada que ver, no es una condición. Fue una especie de proceso y se liberaron y bueno, el límite pasa por acá y no sé por qué pasa por acá, pero no importa, vamos a pasarlo por acá, no importa. No es que nadie, un límite político, es un límite político, no es un límite natural. Hasta acá llegó la cultura argentina y de acá pasa la cultura de Paraguay. ¿Qué cultura argentina había en el norte de Argentina? Nada. Junglas, indígenas, nada más. Nada había. Y contrabandistas, hasta el día de hoy. No cambió nada. Y acá queda una cuestión que lo que surgió el comunismo. El comunismo es el fascismo es una extremidad de la nacionalidad. Así el comunismo es una extremidad del socialismo. Y vos es un sistema sí, no vamos a entrar en eso ahora. Ahora, ¿qué es lo que hizo cómo se reveló la Jochma de Kabbalah para tratar de ese tema? ¿Y quién fue el que hizo el Beta Midrash para tratar de esos dos temas, el nacionalismo y el socialismo y avanzar más adelante? El Rav Kook. ¿No? El Rav Kook trató esos temas y enseñó a sus alumnos, no a todos los alumnos, a una parte de los alumnos, cómo tratar de mostrar qué es la Jochma de la Kabbalah puede llegar a tratar de esos temas. Si en las 5 etapas tienen la respuesta en la Kabbalah en 5 tipos distintos de entendimiento y de acción. ¿Ok? Había quien se trataba de la época de la Kabbalah que no tenía nada que ver con el Rav Kook, pero Rav Kook inventó lo que se llama, es decir, no lo inventó, él viene a ser el más importante porque es el que más escribió. Una vez el Rebbe de Lubavitch le escribió una carta a uno de los alumnos de Rav Kook que le dice, bueno, estudié un poco de los libros de Rav Kook y veo de que es todo Kabbalah, pero en palabras que no tienen nada que ver con la Kabbalah, en hebreo, no en arameo, y de manera, tiene los secretos de la Kabbalah, pero de manera, los pone, sin que uno se dé cuenta, está estudiando Kabbalah. Entonces, ¿por qué lo explica así? ¿Por qué no explica de manera, como explicamos siempre, de manera cabalística, con símbolos cabalistas, con lengua cabalística y demás? Y entonces el alumno le preguntó al rabino Rav Kook, y Rav Kook le dijo, miren, nosotros estudiamos el árbol, siempre va según la Nof. ¿Cómo se dice Nof? No es traducción literal. Está el tronco y está las ramas. ¿Ok? El que uno trata, el tronco puede estar en la Kabbalah, pero las ramas tienen que estar según lo que necesita sombra. ¿Ok? Si nosotros nos volvemos a entrar en símbolos cabalísticos, en sistema de estudio cabalístico, en lengua cabalística, no ayudamos a nadie. Lo que nosotros intentamos hacer es, el mundo necesita ahora que hablemos de otra manera. Y hablamos de otra manera. Pero no es que la Torah de Kabbalah del Rav Kook todavía hace falta investigarla y estudiarla y prepararla, y hay muchísimas cosas que están en escritos que no se imprimieron. ¿Ok? Pero la idea de él era tratar de enfocar, de cómo tratar de demostrar qué es bueno en el nacionalismo de manera judía y qué es bueno en el socialismo de manera judía. ¿Qué es lo que el judaísmo y especialmente la sabiduría de la Kabbalah pueden llegar a decir sobre esos temas? Y cómo tratar de fundar acá, en este país, un país que también es nacional y también tiene una especie de relaciones de posición sociocultural, socioeconómica, que está sustentado en el judaísmo y no en Marx.
¿Okay? Porque el judaísmo también tiene sus respuestas sobre la humildad, sobre el desarrollo físico y el desarrollo económico de cada país. El judaísmo tiene algo que ver. ¿Y quién es el Rosh Midrash? Es el Rav Kook. Seguro que hace falta expandirlo mucho más y demás, pero esas son las 4 o 5 etapas, que cada etapa tiene otra relación. No digo ahora de que no hay que estudiar las otras etapas, no. No se desalojan. No nada más se desalojan. El alma humana sigue siendo muy importante, por eso hay que estudiar también el hasidismo y la Rizal y demás. ¿Entendido? Actualmente puede ser que haya también otro cambio de paradigma. Individualización. El tema de la física cuántica. ¿Y? La física cuántica representa un cambio respecto a todo, desde que empezaron a estudiar física y ciencia los filósofos griegos y antes, es un cambio muy drástico. Sí, pero ese cambio, la gente no se ocupa de eso en el cotidiano. En general, no. A nivel general, esto estamos hablando, la Kabbalah no se ocupa de un loco de la guerra que inventó algo. La Kabbalah se ocupa de, si vemos una élite cultural que están todos ocupando de eso, hablamos. Si dentro de 20, 30 años, la gente cuando va a comprar un kilo de zanahoria al mercado, dice, bueno, cuánticamente esta zanahoria, que sí que la teoría cuántica, la gente se ocupa. Y Dios va a mandar a alguno que se ocupe de mostrar qué es lo que tiene que decir la Kabbalah sobre la teoría cuántica. Hay mucha conexión ¿Okay? entre la física cuántica. Einstein se encontró con el Rav Kook, cuando él vino una vez en Israel en el año 1920 y algo. Él se encontró con el Rav Kook. Y el Rav Kook le habló y le dijo, mira, lo que tú dices de la relatividad del tiempo, le mostró un libro que está escrito así, hace 700, 800 años, ¿no? Que el tiempo es relativo según la velocidad. Está escrito ahí, ¿eh? Si de que uno depende de dónde está y cómo se mueve el tiempo del pasa. No de manera cultural, una persona que vive con fervor a Dios. No. Físicamente. El tiempo es la velocidad es una condición de tiempo. El tiempo es una condición de velocidad. ¿No? No es que con eso el Rav Kook inventó la bomba atómica. No. El que inventó la bomba atómica es a base de la filosofía de la teoría de Einstein, no del Rav Kook. Ni del tipo que escribió hace 700 años el gran rabino ese. No sé, no me acuerdo ni quién era. Pero sí, es una especie de ver cómo la Torah también puede llegar a enfrentar desafíos mundiales, de movimientos mundiales y tendencias mundiales, y eso a través de la Torah de la Kabbalah. ¿Entendido?